noches para todas y para todos. Para complementar lo que Remo estaba diciendo, realmente Colombia ha vivido una guerra de más de 50 años donde ha afectado a miles de familias, donde pues lamentablemente allí no solamente las guerrillas son las que vulneran y violan los derechos humanos, sino también las fuerzas estatales o las Fuerzas Armadas de Colombia. Y allí pues han habido grandes violaciones a los derechos humanos, como violaciones sexuales a mujeres, niñas y niños y adolescentes. Han habido, pues digamos en este momento estamos esperando que nos respondan por más de 45.000 desaparecidos a lo largo y ancho del país, donde muchos de ellos eran sindicalistas, eran personas que realmente luchaban por el cambio y por mantener y evitar una guerra absurda que ha hecho tanto daño en el país. También han habido grandes masacres cometidas no solamente por las guerrillas, sino también por los miembros armados del Estado colombiano. Han habido reclutamiento de menores, trata de personas, secuestros con fines políticos y bueno, feminicidios donde muchas de las mujeres lamentablemente han sido violadas y empaladas y asesinadas totalmente, donde allí la vulneración a la mujer creo que es el pan de cada día, digámoslo así, constantemente, todos los días, tanto en los campos, en las regiones, en las mismas ciudades. Y de esta manera entonces vemos que la problemática de un conflicto que ha causado tanto daño, estas miles de familias que tuvieron que desplazarse porque realmente allí las han desplazado porque sus territorios son ricos en minería, tienen tierras cultivables, pero tenemos que decir que parte de todas estas grandes violaciones a los derechos humanos son cometidos por Álvaro Uribe Vélez, que es el dueño de casi de la mitad del país, los territorios más ambiciados o con grandes producciones que se dan allí. Y bueno, en otra parte también tenemos las transnacionales que han tenido grandes vínculos con el gobierno y que allí pues entran a llevarse no solamente la minería, sino las montañas completas, pues porque allí fuera de que hay oro, esmeraldas, petróleo, carbón, la tierra que hay allí es la que están utilizando ahorita para hacer los celulares y entonces sacan la tierra completa. No es que vamos a explotar las minas y dejamos la tierra, no. Para ellos llevar la tierra la lleva en unos containers, la sacan y bueno, creo que si no detenemos la minería, las grandes y hermosas montañas que tenemos en Colombia, pues desaparecerían. A raíz de este conflicto en Colombia, bueno, tenemos que decir que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que es un señor que trae una trayectoria desde su padre era el más grande narcotraficante en Colombia y que tenía grandes vínculos con los hermanos Orojuela y también con Pablo Escobar. Álvaro Uribe Vélez era uno de los alcaldes de Antioquia y luego pasa a ser el gobernador también de Antioquia, que es el que avala o da el permiso para que las avionetas salgan de los aeropuertos cargadas de droga a diferentes países del mundo. Y bueno, de esta manera luego es presidente, pero los que apoyan la campaña como presidente a Álvaro Uribe Vélez es el paramilitarismo y el narcotráfico, pensando que como presidente van a recibir grandes beneficios teniéndolo a él en la presidencia, pero nunca se imaginan que Álvaro Uribe Vélez los vaya a traicionar y como están dentro de la lista más buscada a nivel mundial, entonces él lo que hace es extraditarlos, capturarlos y extraditarlos
y en este momento se encuentran en Estados Unidos. Tenemos a Jorge 40, a Mancuso, son 17 personajes vinculados en esta extradición. Y para nadie también es un secreto que Colombia está recibiendo desde hace muchos años un apoyo a nivel mundial para acabar con el narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas, pero ese dinero se tiene que mostrar en que realmente se está utilizando. Ese dinero lo están utilizando para pagarle a los militares y presentar grandes resultados de bajas en combate, pero esas bajas en combate simplemente son simulacros donde allí las regiones más olvidadas por el Estado colombiano, como la parte de los indígenas, de los afros, de los campesinos, empezaron a ser asesinados por el mismo Ejército Nacional de Colombia. Los asesinan a poca distancia de sus casas y los hacen pasar como guerrilleros, porque después de asesinados les ponen los uniformes incluso de guerrilleros con las marquillas. Entonces los asesinan con la ropa civil que tienen y después los visten de guerrilleros, y la pregunta es ¿por dónde entraron las balas? Son montajes que se han venido descubriendo, pero esta política sistemática nadie se había dado de cuenta de lo que estaba pasando, hasta que en el 2008 empiezan a desaparecerse unos jóvenes en diferentes fechas, el 13 de enero, el 26 de enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo se desaparecían 3 chicos, 2 chicos, un chico, y allí nos damos cuenta que no era normal que en Soacha, que es un municipio muy cerca a Bogotá, o digamos pertenece prácticamente ya a Bogotá, porque las construcciones que han hecho ya, Soacha ya no es independiente. Estas madres empezamos a buscar a nuestros hijos diciendo, bueno, estos chicos no se pueden haber estado desapareciendo de esta forma, y allí ocurre algo de que yo, en el momento que desaparecen a mi hijo, él tenía 26 años, era un niño en un cuerpo grande, pues desafortunadamente él nunca pudo aprender a leer, ni escribir, ni identificar el valor del dinero. Él quedó con una discapacidad debido a un accidente cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Un carro me atropelló y desprendió su cerebro. Nació prematuro y a los 3 meses de nacido le diagnosticaron una meningitis, que él quedó 7 meses en estado vegetal. Esto es lo que impide que mi hijo algún día aprenda a leer, a escribir o a identificar el valor del dinero. Quedó con una discapacidad en su brazo y pierna derecha, donde a pesar de esa discapacidad fue un chico que le prestó un servicio social a una comunidad, pero mi hijo desaparece el 8 de enero del 2008 y es asesinado el 12 de enero del 2008 por la Brigada Móvil 15 en Ocaña, norte de Santander, que es una región o un municipio a 18 horas de Soacha. Y allí se encontraba mi hijo en una fosa común como NN, una persona sin nombre, ya que le robaron sus documentos y lo indocumentaron y no se podía encontrar. Entonces descubrimos que las Madres de Soacha es un grupo de 19 señoras que al empezar a desaparecerse en sus hijos, empezamos nosotros a denunciar ampliamente lo que estaba pasando. Y el 23 de septiembre conozco a 3 madres más donde les había pasado lo mismo que a mí, pero en ese momento ignorábamos realmente qué era lo que había pasado, quién era el que había desaparecido a nuestros hijos. Ignorábamos que habían sido militares retirados que les ofrecían propuestas de trabajo a los chicos para ir a fincas a trabajar, a cultivar, pero eso era una mentira, solamente se los llevaban y los vendían al ejército y allí pagaban 1.000.000, 1.500.000, y en el caso mío, pues a mi hijo lo vendieron por 70 euros. Y
el caso Soacha se convierte en un caso emblemático porque es el que destapa toda